Shall we begin? Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take Let's begin. con Claudio Serrano y Álvaro Reina. Muy buenas. ¡Ay! Le he pillado tranquillo. Toma, te lo dejo. Bienvenidos a otro episodio más de El Último Take, el podcast sobre locución y doblaje, el mundo del actor de voz, el mundo de aquel que haga voces por euros. Yo soy Claudio Serrano y conmigo está mi compa y amigo joven Padawan, Álvaro Reina. Hola, ¿cómo estamos, familia? En El Último Take, hace tiempo que teníamos ganas de hablar de publicidad. Hemos hablado de doblaje, así queríamos meternos un poquito en las tripas, en nuestra experiencia y contar cómo vemos la publi que se hacía y la publi que se hace, ¿no? Sí, el cambio de tendencia, el cambio de paradigma, el cambio de estilo, el cambio de gustos, ¿no? Por la elección, porque realmente es a la hora de elegir quién va a ser el que se va a poner la voz. En el último momento, en cualquier pieza, influyen una serie de factores y de decisiones en las que nadie sabe quién tiene la razón absoluta, pero a veces estás, a veces no estás y a veces te sorprenden. Sí, hay algo que hemos hablado muchas veces, que es que el locutor a veces lo que hace es ver la publi, pero desde cómo me va a mí en publicidad. Me llaman más, me llaman menos, pero no se para a reflexionar un poco cómo está la publi, cómo es el ecosistema, qué tendencia hay, qué es lo que están pidiendo las agencias, qué tipo de comunicación se hace, y de vez en cuando pues nosotros nos gusta mirar alrededor y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo suena esto ahora? Claro. Es un mal endémico, quiero decir, hasta hace no demasiado, y tú lo sabes bien, la gente que más o menos trabajábamos más como voiceover en publicidad, veíamos un mundo, bueno, que rodaba solo, éramos unos afortunados, nos iba bien, y veíamos incluso un mundo de locutor, digamos online, locutor que tenía su home studio, lo veíamos como algo, bueno, esto está ahí, pero esto es... Era otro universo, ¿no? Estaba otro universo, años sí. luz. Años luz, que con el tiempo y con el despistarte y creerte que todo siempre te iba a ir así de bien, nos ha comido la tostada y nos ha adelantado por la derecha. Ya. Con todo el mérito del mundo, además, porque han hecho la mayoría una gran labor de autoproducción, de autopromoción. Se ha sabido situar muy bien en sitios donde nosotros nunca habíamos puesto el ojo antes. Y han contribuido a hacer la marca del locutor, a veces un poquito, ha sido un poco denostada, ¿vale? Por el tipo de presupuesto que se podía manejar, pero oye, te das cuenta de que ese futuro estaba ahí, nosotros no lo vimos, hubo gente que lo vio muy inteligentemente y es de apreciar además. Y el cambio de la tendencia de lo que hablábamos desde hace años hasta ahora, hemos seleccionado hoy varios ejemplos que os queremos enseñar, porque digamos que en el mundo de la locución publicitaria hay un mundo del gran anunciante, un mundo del mass media, de la televisión digital terrestre, de la televisión masiva, y luego hay otro mundo online que tiene casi hasta otro tipo de tono y comunicación. Si te parece, rebobinamos, hacemos un poco de historia. Vámonos. Vale, cuando tú te introduces en el mundo de la publicidad, ¿en qué época sería más o menos? Pues cuando empezó a petar Sensación de Vivir, que querían voces para el mercado publicitario, dijeron, voces jóvenes, ¡ay, mira, qué serie de jóvenes lo está petando! Sensación de Vivir. Y esa fue un poco tu entrada en ese mercado. Estamos hablando de principios de los 90. 91, 92. Pero ten en cuenta que aquí también éramos, en mi caso y el de más gente que tuvimos la suerte de poder entrar en el mercado, éramos la voz joven. Éramos una voz joven que te estaba muy limitado el acceso a determinado tipo de cliente. Ya. Y éramos una voz que era el hijo del padre. Entrabais a cubrir una parcela que empezaba a emerger. Exacto. ¿No? Pero de cualquier forma, la publicidad en aquel momento era algo como muy estable, sí. ¿no? Como que tampoco había cambiado mucho en los últimos años. Sí. En aquella época, bueno, pues estaba Televisión Española y las privadas que empezaban. Sí, nada más. Y se hacían, pues eso, anuncios de televisión y cuñas de radio. No había más. Es lo que había. Y había una serie de locutores que trabajaban habitualmente en publicidad y que no era un número muy grande de locutores, la eran verdad unas es que cuantas voces que podían ser 20, 30 personas. Menos incluso. Incluso menos. Diría que 12, 13 como mucho. Muy poquitos. Y luego entrasteis vosotros ahí en los 90 a cubrir ese hueco de que ya no todo eran voces... Exacto, voces campanudas, graves, voces grandes, voces graves, ¿no? La voz de Dios que decíamos, claro, ¿no? Entonces, en aquella época los que dominaban eran esas voces muy graves y muy trabajadas. Esos anunciaban casi todo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de lo que se oía en aquella época en televisión.
Este es el mundo Marlboro donde se vive el sabor, la emoción, la aventura. Venga al sabor de Marlboro. Saturday night in Marlboro. Mira, nos lo canta Claudio y todo. Sí, El sí. famoso anuncio del cowboy de Marlboro. Que la voz que estábamos escuchando era de Javier Rodú. que era había uno de los que- muchísima publicidad en aquella época. Sí, era. Yo además recuerdo que las pelis, la publicidad se hacía con piezas, las piezas eran 35 milímetros o 16, antes de llegar a la llegada del Omatic. Y claro, eran Abilio, Elías, Javier Dotú, empezaba a despuntar Ramón Langa, estaba Diego Martín, había 4 o 5, Manolo García, Salvador Vidal empezaba ahí también. Claro, alguien con una voz no tan profunda, no tan grave, podía pensar, este no es mi terreno. Claro. Al lado de estos me echo a temblar, ¿no? Claro, de hecho hay una anécdota muy absurda, uno de los primeros trabajos de publicidad que hice en el año 92-93, que era una campaña de radio para Alfa Romeo. Yo cuando llego al estudio veo un texto que habla de quiero un coche que no sé cuánto está, no sé cuánto tal, y el final, Alfa Romeo 33 Veloce. No te arrepentirás, no sé qué movida. Y llego al estudio y claro, yo pues, con 22 años me pongo a leer la primera parte. Quiero un Alfa Romeo, no sé. Dice, no. Tú eres el cierre. ¿Cómo? ¿Qué voy a decir yo, Alfa Romeo? No te imaginabas que pudieran elegir una voz más joven para hacer un cierre. Me ¿Te parecía ilógico. Algo contra De hecho, natura. cuando Langa, vino Ramón Langa a hacer la cuña conmigo y yo le dije, no, me han dicho que eres la primera parte. Y fue como, bueno, vale, pues nada. Y era raro, ¿no? ¿Cómo estás? Era cuando empezaban las marcas a probar Sí. voces un poco más jóvenes a ver qué pasaba, ¿no? Sí, de hecho ahí fue como una ruptura en el mercado publicitario en el que las voces jóvenes empiezan a anunciar un tipo de productos que no es necesariamente para ellos. Ya, porque fíjate, antes lo habitual era escuchar cosas como esta. A ver. Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con cucara aerosol mueren y desaparecen. Cucara aerosol de Cruz Verde. Eficacia probada. Toma ya. Fíjate. Qué contundencia. El gran José Guardiola. Madre mía. Y ahí entrabais luego, pues entrasteis los jovencitos como buen... Claro, nos miraban raro. Abriendo era algo camino raro. gracias al doblaje, ¿no? Que empezaban también Sí. a ponerse de moda unas series de doblaje en las que los protagonistas pues eran más jóvenes. Claro. Era Y ahí querían subirse las marcas a un target en el que a lo mejor no, para el que casi no estaban comunicados. Y ahí se abrió otra era que también digamos que cambiaron las cosas y luego se estabilizó, ¿no? Entrasteis Sí. esas voces Sí. y se juntaron un poco con las anteriores y a lo mejor la entrada en el mundo del doblaje tenía un poco que ver con si había ciertas películas o series que estaban de moda y entonces eso permitía a ciertos actores acceder Incorporarse en a el la mercado publicidad, publicitario. ¿no? Ese fue el acceso de muchos compañeros, he oído muchos compañeros, porque la verdad es que lo comentamos y lo comentamos con Leandro, por ejemplo, el tener el backup de doblaje te da a la hora de enfrentarte al mercado publicitario y te da otra mochila con una cantidad de registros más variado que a la hora de proponer o a la hora de estar en una grabación en la que te pueden pedir diversos tonos, pues ayuda. Y yo creo que se nota, es importante. Y eso fue así estable durante una década a lo mejor. Sí, yo si tuviera que hacer ese ejercicio, yo mejor te diría desde el 90 y muchos, 94, 95 hasta el 2004, 2005. Durante más toda o esa menos. época podríamos decir que a lo mejor 30, 40 personas eran Se los que amplió. más publicidad hacían. Se ¿no? amplió, O sea, se amplió hacían el cupo tanto 80% en Madrid de- como en Barcelona. Se amplió el cupo y entramos bastantes compañeros de Madrid y de Barcelona con voces más jóvenes, otro tipo de registro. Y la mayoría, o sea, el 80% proveníamos además del doblaje. ¿Sabes? Hay casos como por ejemplo, Luis Ignacio Caña, que venía a la radio. Luis Ignacio tuvo unas rachas de trabajar muchísimo, ¿no? Y muy bien, además. Pero hubo un cambio de tendencia. La gran diferencia es que ante los cambios de tendencia venían cada ciclos de 8, 9, 7, 10 años, una cosa por ahí. Ahora los cambios de tendencia, como vamos a ver, vienen cada vez más O sea, rápido. desde esa época, 2004, 2005, lo que ha hecho la publicidad es transformarse en periodos de a lo mejor de 2 años, 3 años, Continuamente. ir reinventándose permanentemente. Bueno, por ejemplo, no sé de qué época será exactamente esto, pero llega un momento en el que a lo mejor en televisión pues llegas a escuchar este tipo de cosas. Estas rebajas aprovecha nuestro 2x1 en yates. Llevándote el grande, te regalamos el pequeño. Todo por solo 20 millones de euros. Vamos, que da igual esperar a las rebajas.
que da igual. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva. El cierre de este spot, de hecho, es la voz de un creativo publicitario. Exacto. ¿No? Que hizo la campaña y puso él la voz, ¿no? Sí, este es Vitán, no me acuerdo el apellido, pero Vitán, además lo escuché hace poco en un podcast, fue un cambio de tendencia, él solo, casi sin darse cuenta, pero un cambio de tendencia en la publicidad, porque primero hubo una ruptura entre cuando empieza la crisis, el mundo del locutor publicitario cambia porque las maquetas, los proyectos que se hacían para presentar al cliente, daba mucho trabajo a muchos locutores, a estudios, a montadores, pero claro, las agencias dicen, oye, no, tenemos que recortar. Adiós maquetas, adiós al estudio, bienvenidos creativos que sabéis hablar y podéis hacer la locución en casa. Así que haced vosotros las maquetas. Haced vosotros las maquetas. Ahí estuvimos, la verdad es que muy poco atentos, muy poco... No subimos a esquivar el golpe, nos creíamos completamente no prescindibles, nos creíamos tenía que pasar en algún momento por nosotros, ¿no? Entonces nos creíamos imprescindibles y nos dimos cuenta de que nos pasaron por la derecha, porque los creativos, conociendo la pieza como ellos la conocen porque la han creado desde cero, empezaron a hacer locuciones y esas locuciones yo creo que llegaron al oído del cliente y marcaron una tendencia. Oye, no, esto me gusta, suena diferente. Claro, y eso diferente. En alguna ocasión pues llega a convertirse en definitivo, porque viene a ser la manera de diferenciar tu marca del resto, es que no suena como el resto de locutores, porque está hecho por un no locutor. Exacto. Y ahí empieza esa tendencia en la que se empieza a buscar ese no locutor, otro tipo de para hacer piezas definitivas. Y se empieza a probar muchas cosas, ¿no? Hubo una época, por ejemplo, que lo que se puso de moda, y ya estaba yo en el mercado, ya estaba yo trabajando, y era ese locútalo como si no te importara. Casi un poco como si te molestara, ¿no? Sí. Que es algo así como, bueno, que me tengo que ir, ¿no? Entonces, aquí hay un coche. Si quieres te lo compras. Si no, no te lo compres. A mí me da igual. No era ese que había unos años que era no, menos importancia, implícate menos, ¿no? Te decían, no vendas, menos vendedor, vendedor, menos comercial. Y eso se creó mucho la tendencia que no suene al locutor. Claro, efectivamente. De hecho, era otro de los... Yo creo que de los hitos que lo marcó también fue la campaña de BMW que hizo nuestro compañero Barcelona, Luis Posada, la de ¿te gusta conducir? Ah, bueno, claro, que eso además todavía siguen utilizando ese cierre. Claro, fíjate si marcó una época, un trabajo por corto, no bastante fácil, o sea, bastante porque dio en la clave, porque era como, ¿cómo le puedo dar yo a una marca que parece estar muy lejos de la gente, cómo le puedo dar un toque de normalidad? ¿No? De cotidianidad. De hecho, a mí nos ha pasado. Durante ese tiempo nos pidieron ese tipo de tono. Llegó ese tipo de tono, no, pero quítale importancia, réstale. Claro. No. Entonces ahí hubo un juego, ¿no? De decir, bueno, sí, vamos a hacerlo con locutores, pero intentar que esos locutores pues suenen menos que sea menos vendedor, ¿no? Claro. Sí, es cierto que luego... Y ahí no mucha gente supo adaptarse. Sí, es cierto que después ahí pasa una cosa curiosa, que es que llega la crisis económica y empieza a haber otra vez mucha publicidad promocionera. Porque claro, las marcas empiezan a no arriesgar y dicen, no, oferta, precio. Entonces convivía una publicidad, que era la publicidad más creativa, en la que se habían comido más la cabeza, le habían dado más libertad a la agencia, que se hacía vendiendo menos y dándole menos importancia, convivía con la publicidad de no, súbelo, grítalo, campaña media mar, ¿no? Sí. De promocionero a saco. Y convivían las dos. Era como una locura, ¿no? Porque a veces te piden súper promocionero porque lo que quieren es precio, porque estamos en crisis y es lo que va a movilizar a la gente. Y cuando la marca era un poco más potente y estaba hablando de hacer marca, no de vender una oferta, no vendas, no, tíralo. Que suene menos al locutor, que suene menos serio. ¿Tú cuando viste la primera vez lo de, oye, hazme lo que no suena al locutor, qué pensaste? No sé, fue una situación rara, ¿no? Porque digo, o sea, llevo toda mi vida intentando formar mi voz, que suene igual de bien que las películas que escucho, que los anuncios que oigo, digo, y ahora me están diciendo, no, desmonta eso. O sea, todo lo que tú has construido para llegar aquí, no, ahora quiero que lo desmontes. Claro. Entonces era como un poco de... ¿no? Una sensación rara, así, de las tripillas. Sí era... Porque es como, no, lo que sabías hasta ahora ya no vale. Exacto. Ahora tienes que... Claro, lo que te hace cuestionarte y decir, bueno, ¿y a dónde voy? O sea, ¿a dónde va esto? ¿Cómo me puedo seguir montando en esta cabeza? Al final la clave, por lo menos la reflexión que hice yo es,
lo que hay que hacer ahora es saber hacer muchas cosas muy diferentes. De hecho, lo mejor que te pueden decir, esto lo hemos dicho en alguna ocasión en doblaje, en publicidad lo mismo, es, tú has hecho esa campaña, no sabía que eras tú. No, eso es un El no sabía que eras piropazo. tú es estupendo, que tú sepas ponerte contundente cuando hay que ponerse contundente, vendedor cuando hay que ponerse vendedor, pero Casual que es cuando hay que ponerse casual que le llamaban a esto, o incluso a veces te dicen, se te entiende demasiado bien. No, cierto, ha pasado. ensúcialo, quítale letras, quítale dicción, que ya eso ya es el extremo, pero Sí, sí. yo he hecho campañas que digo, es que no se me entiende bien porque hice el esfuerzo de que no se me entendiera bien, que ya es como la locura. Sí. Pero te lo piden porque entienden que eso normaliza. Sí, claro, normaliza, eso hace también que el abanico de voces se abra, porque si para determinados trabajos la exigencia no es tanto a nivel técnica, eso permite que se busquen más voces, que no necesariamente Exacto. sean profesionales, sino que sean trabajadores eventuales de la publicidad. Sí, sí, Gente sí, que sí, tiene sí. otra ocupación y que en un momento dado pues hace un anuncio porque su tipo de voz vale para ese anuncio. Igual nunca hará otro tipo de anuncio diferente. No, pero nunca le hace podrás pedir que haga un Nunca le media podrán pedir promocional. o a lo mejor tampoco él tiene una capacidad artística para que te interprete cualquier tipo de papel. Pero tú estás buscando una voz rota que tal, y dices, pues para esto me vale. Entonces lo que ahora hay es en los estudios, en las productoras, son castings enormes, gigantescos, Exacto. muchísimas voces y gente que a lo mejor hace 2 campañas al año. Sí. ¿No? Sí. Sí. O gente que tiene otro trabajo y de repente tiene esto como algo, bueno, como un extra, Claro, ¿no? Pues, que le viene y, oye, no me va a decir, y dices, que bueno, no. y tú no, yo es que soy músico, pero y a veces Sí. hago locuciones, ¿no? Sí, O sí. bueno, es que yo hago tal, o los Tú propios no, que- yo trabajo en una agencia, no, yo trabajo en una productora. los yo trabajo- creativos sí, que de sí. vez en cuando hacen alguna campaña y entonces, claro, lo que sí se ha vuelto muy complicado es casi algo muy extraño, es tener continuidad en publicidad. Exacto. Claro, eso... Pero eso lo ha pasado en el mundo lo que se ha trasladado en el mundo de la agencia se ha trasladado al mundo del sonido, de la carrera del actor de voz en publicidad. Antes un director creativo en una agencia a lo mejor estaba 10, 15 años y ahora si duran más de 5 ya es un hecho histórico, vamos, es casi anecdótico. En la publicidad antes, cuando estabas un tiempo trabajando para marcas, tenías un pequeño estatus, pero ahora, y es algo que siempre lo hemos comentado a los alumnos, no dejes otro trabajo si lo tienes. No creas que vas a vivir de la publi. Claro, la publicidad... Puede que hagas 1 o 2 campañas. Está bien que sea una faceta interesantes, bien pagadas. artística más, ¿no? Que Exacto, tengas. Pero el exacto. decir, no, yo voy a establecerme como en los 90, que te estableces y de repente tienes años que dices, bueno, es que hago multitud de campañas y soy la voz de 7 marcas importantes. Inviable ya. Eso... Ya es inviable. Ocurre en rara ocasión. Fíjate, hace unos años... echamos cuenta de un compañero que hacía 7 marcas de coches. Sí, es verdad. Eso ya no ocurre. Muy No, difícil. Muy difícil ya. Eso con que hagas una... Sí, o antes, por ejemplo, decías, no, estoy haciendo un coche, un perfume, un hipermercado y estoy haciendo una marca de ropa. Hostia, ya no, ya haces un hipermercado y date con un canto de los dientes. Claro, y ahora son cosas... Y ahora de repente algo puntual, ¿no? Sí. Algo que buscan tu registro. Sí es cierto que hay un campo que se ha abierto mucho y cada vez se abre más, que es todo aquello que no es online, que no se emite, Exacto. que es interno, pero que como se produce cada vez más contenido audiovisual, necesita de voz. Y estoy pensando en, por ejemplo, vídeos corporativos, vídeos para presentaciones. Sí, no, eso nos ha salvado de la quiebra a muchos durante mucho tiempo. Claro, porque muchas veces dices, bueno, yo busco una voz no profesional o una voz no habitual para hacer un spot de 20 segundos y hasta tiene su gracia Sí, porque tiene suena sentido, distinto que el resto. tiene sentido. Pero yo hago un evento, invito a 3.000 directivos y les quiero contar en un vídeo de 1 minuto lo que mi empresa ha conseguido en el último año. Claro, y si lo locuto yo o lo locuta alguien que no tiene muchas tablas, el minuto puede hacerse interminable. Claro, o incluso el mismo formato, decir, no es que es un vídeo de 8 minutos, hay que Claro. hacerlo digerible. Entonces ahí dices, Wow. sí, ahí tengo que tirar de alguien que tenga tenga mucho tablas. recorrido. Claro. Porque hacer que muchas veces te dicen, no, mira, sabemos que el texto es un poco farragoso, porque es que es un texto de una farmacéutica que explica cosas internas, ¿no? Pero intenta hacerlo lo más dinámico posible. Y ahí es donde... Que suene atractivo. Y ahí es donde tenemos todavía mucho mercado. Claro. Ese mercado que antes era un mercado menor, ahora se ha convertido en el mercado mayor para Porque nosotros. casi todo se comunica ahora vía audiovisual. Ahora no te mandan o sea, igual lo mandan, ¿no? Pero no se lee la gente los informes. Mándame un vídeo, ¿no? Yo he hecho trabajos para Claro. una red que encadené varios trabajos para un banco y eran resúmenes era una vez al mes, más o menos, grabamos 3 o 4 vídeos que imagínate, el EBITDA y el medio, oye, qué bien, parece que sabe de qué hablas. Sí, Pues sí. no tengo ni idea de lo que Y te dice, dicen, y tío. no se hace pesado, porque Y no se hace pesado. cuando lo estaba escribiendo digo, madre mía, esto Claro. no voy a poder Le has dado digerir. una intención, le has dado Claro. una cercanía. O haces un vídeo que es explicándole a los empleados de una empresa cómo utilizar la nueva app que acaban de diseñar, o Exacto. el nuevo sistema de intranet. Sí, y sí. todo esto que no es lo que se ve en televisión, ni se oye en la radio, ni se puede ver a lo mejor en YouTube,
Pero esto es un volumen grande de trabajo cada vez más. Se va haciendo más grande. Entonces, igual, el resumen que podíamos hacer es que el locutor publicitario, casi como todo el mundo, lo que tiene que hacer es reinventarse cada día, y cuantas más cosas diferentes sepas hacer y más tonos diferentes tengas y más maneras tengas de afrontar este trabajo, pues mejor te va a ir. Dotarse de herramientas. Claro. Es clave dotarse de herramientas, pero hasta aprender a deconstruirse. Quiero decir, nos ha pasado los que llevamos más tiempo que hemos tenido que aprender a deconstruir. Sí, tienes que ir contra todo aquello que has aprendido. Exacto. Es decir, porque ahora esto que he aprendido igual en su momento me funcionó y a lo mejor dentro de un año me vuelve a funcionar. Pero ahora mismo no me ayuda. Ahora mismo no me ayuda el tener una adicción estupenda o el tener una voz muy bien colocada. No me ayuda. Eso es un cupo muy pequeño. Y a lo mejor hace 10 años tú te situabas en una manera de decir y eso te garantizaba 10 años de trabajo. Sí. Pero ahora no. No. Ahora siempre es una cosa que se oye mucho, ¿no? Cuando estás hablando de publicidad. Es que estamos probando. Sí. Queremos probar. Sí, prueba por aquí. Porque ahora estamos probando. Es como, bueno, sí. Y muchas veces llegas y dices, ¿por qué me habéis llamado para esto? No, bueno, llevamos 10 años haciendo esta marca con una voz grave, pero queremos probar otra cosa. Sí. Entonces, bueno, vamos y a veces funciona el experimento, a veces no. O sea, ahora es como que todo es más se experimenta, ¿no? Claro, yo lo he hablado con creativos hace mucho tiempo, pues referente a campañas como la de Mixta, por ejemplo, que decíamos, no, es que esto tiene que hacerlo alguien que no sea locutor. Bueno, ¿has probado con hacerlo con alguien que sea un locutor pero que sea ductil? Quiero decir, el término locutor como tal nos ha acarreado una serie de encasillamientos que puede ser que también nosotros mismos durante mucho tiempo nos hayamos creado esa imagen de los locutores tenemos esa manera de hablar y solo esa, ¿no? Yo he procurado evitarlo. No sé si inconscientemente es lo que ha perdurado. En general, los locutores, ¿no? O sea, estamos hablando antes, por ejemplo, más de una década haciendo esos cierres maravillosos que hemos escuchado con las voces súper colocadas. Llega un creativo y dice, vamos a hacer algo súper distinto y rompedor, ¿no? Y entonces se miran y dicen, no podemos llamarlo locutor. Claro. Porque en su cabeza el locutor es aquel de eficacia probada. Claro. Este no me puede hacer lo de Mixta. Telefónica. Claro. Todo ese tipo de historias. Y entonces es un trabajo de ir es un encasillamiento en el que nos hemos quedado nosotros, y no hemos salido. Nos ha ido muy bien, pero poco a poco es como que tienes que ir demostrando, no, pero si yo sé hacer de todo, ¿no? Y a veces cuando una cosa que hago yo, por ejemplo, es actualizar mucho demos. Mandar demos cada cierto tiempo con cada tono nuevo que encuentro, ¿no? Experimento y me piden algo diferente y digo, pues esta demo mía no la tienen en ningún sitio, ¿no? Esta manera mía de, pues voy a mandarlo. Y muchas veces te responden, ostras, es que haces cosas muy distintas. Porque a ellos mismos les puede sorprender. Poco más te pueden decir. Claro. O sea, poco más mejor que eso te pueden decir. Porque lo habitual es que, claro, si alguien te dirige, imagínate, eres la voz de una marca durante 3 años y te han venido a dirigir, ya te encasillan, ya dicen, este es... No, yo tampoco. Está aquí Siri en la conversación. Te dicen, bueno, es que esta es tu manera de locutar. Ya en su cabeza es así. Claro, lo que yo hablaba con los salir de ahí es difícil. Lo que yo hablaba con los creativos les decía, ya, pero entended una cosa. Tú has hecho una campaña, has ideado una campaña para un supermercado. Entonces yo de repente quiero una campaña muy creativa para el lanzamiento de una marca de televisiones. ¿Te lo puedo encargar a ti? El creativo decía, claro. Yo no hago solo supermercados. Écolo. Bueno, pues igual yo no hago solo cierres contundentes y súper bonitos. Pero ¿no? claro, en nuestro caso tenemos que demostrarlo. Sí. Tienen que oírnos haciendo no solo un supermercado para que sean conscientes de que te pueden ubicar en otro tipo de a lo mejor el trabajo ahí está bien en las demos, ¿no? Por supuesto. En la actualización de... Oye, tío, es que tu última demo es de hace 5 años, ¿no? Claro. Bueno, todos sabemos compañeros que están queriendo dedicarse a esto o que han estado dedicándose a esto y tal y no tienen, o sea, que no tengan demos. Pero ¿dónde vas sin demos? ¿Cómo van a saber quién eres? Es una locura. No, yo hago doblaje, ya, pero no van a ver, hay 200 canales. Claro, ahora. es que de hecho antes no se utilizaban demos, ¿no? Cuando tú entraste en publicidad, entraste porque te habían oído en Sensación de Vivir. Ya está. Y ya está. Y yo recuerdo lo primero que yo hice de Publi, y esto a lo mejor estamos hablando del año 2003 o por ahí, fue porque me localizaron en el doblaje.com y llamaron a un estudio de doblaje y dijeron, oye, que queremos a este chaval. Yo en aquella época no había empezado a distribuir demos ni nada. Fue porque a alguien en producción le pidieron, oye, queremos un actor de doblaje que la voz no sea muy conocida, pero que sepa interpretar, joven, y entonces empezó a escarbar, encontró ahí y llamó a un estudio y fíjate, o sea, el curro que tuvo que hacer. Y luego, que luego yo lo pensaba y digo, pero es que se lo estoy poniendo muy difícil. Claro, pero a mí me ha pasado al revés, que de repente a través del doblaje.com me contacta alguien que quiere que trabaje en una campaña para ellos. Dice, bueno, pues si tengo ahí la web, pon Claudio Serrano en Google y te aparecerá mi web, mis redes sociales, hay formas de contactar. También hay mucha gente que no hace su trabajo de búsqueda, pero como hay mucha gente que no hace su trabajo de búsqueda, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de posicionamiento. Entonces hay que tener demos, hay que tener una web en condiciones, estar actualizado, que
que te puedan encontrar, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, es que si yo no te pongo las herramientas para que me encuentres, si no estás en la primera página, página de Google, no estás. Claro. Otra cosa es que yo te dé la opción y luego pues no sea lo que estás buscando. Pues oye, maravilloso. Hay que aceptar también que este es un mundo que se ha abierto muchísimo y que no tiene que ver con uno. Es porque es que el mundo ha cambiado mucho. Sí, no, o sea, de lo único que te puedes culpar ahora mismo o que nos podríamos culpar nosotros es de no estar actualizados, nada más. De no estar actualizados y de a lo mejor no haber dado el servicio que ahora mismo se pide. Porque ahora una de las claves, fíjate, antes era calidad, una serie de registros, ahora es calidad, servicio y ser capaz de entender un idioma que va cambiando continuamente. Estar actualizado, calidad, servicio, estar actualizado. Entonces también hay que escuchar qué publi se hace, ¿no? Claro. Cosas se piden. Claro. Y yo tengo la suerte de estar poniendo el oído bastante en lo que se hace día a día en el estudio y me sorprende. O sea, me sorprende. Yo cuando acabamos la segunda, tercera edición del máster de la Rey Juan Carlos, ha habido rachas de alumnos que han trabajado más que yo, porque era el sonido que se buscaba. O sea, yo me he presentado a casting o me han presentado a casting con alumnos míos y han cogido a mi alumno. Oye, bien, buena señal, le hemos preparado bien y señal de que, tío, hay un cambio de tendencia ahí que te está perdiendo. Actualízate, haz algo. Y hay un punto en la publicidad también que es que la novedad ayuda. Hombre. Cosa que igual antes era desconfío porque claro, como es nuevo, no va a tener tablas, no va a poder defenderlo. Y ahora es guay porque si suena nuevo está poco oído, si está poco oído diferencia mi marca. Eso es, ¿no? Eso es. Porque también hemos vivido momentos en los que ciertos locutores se han puesto muy muy de moda, han sonado mucho y para el cliente han dicho, es que ya está quemado, es que no puede hacer esta voz ni un coche más. Sí. Porque no puede hacer ni una telefónica más. Claro, ya está, ya se acabó, ya hemos quemado esta voz. Sí, esos procesos antes eran más largos, ahora son muchísimo más cortos. Ahora una campaña, un cliente, una marca puede que no mantenga la misma voz más de una o dos campañas. No hay esa ligazón. Antes podían estar 5 años con la misma voz sin ningún problema, ¿no? Sí, yo todavía toco madera. Soy la voz de una marca desde hace bastantes años y sé que el valor añadido que tienen para la marca es que empieza el anuncio y la gente ya reconoce la marca. Claro, ya asocia esa voz a... Son unos cuantos años. Pero quizá llegará un momento que a lo mejor lo cambiarán y ya está, no hay más que hacer, es lógico. Son tendencias. Y ahora las tendencias cambian muy rápido. Así que el consejo final sería estar atentos y... Estar actualizadísimos, oír mucha publi, buscar dentro de las demos, saber si eres consciente de que tienes lo mejor, lo más variado y lo más corto. No mandes más demos de más de 1 minuto y medio, no nos va a oír ni el tato. Es verdad, eso que hacíamos, que dice, voy a juntar lo mejor que tengo y entonces mando un minuto 7 minutos. Que vean que hago cosas muy distintas. Cuando llevan 30 segundos y aquello ya no puedo más. Claro, es que además antes a un estudio, a una productora le llegaban 1, 2, 3 demos. Ahora llegan, ¿cuántas? 20 al día. No van a oír 20 al día. Claro. O tienes algo muy diferencial desde el segundo 2 o pasas al economato, como decíamos, Puma. Demos cortitas y muy diferentes entre sí. Exacto. Eso es fundamental. Sería la clave. Bueno, ¿seguimos investigando? Sigamos investigando, sigamos creciendo. Okay. Sigamos el camino. Venga, nos oímos en el próximo take. Adiós.